Sean todos bienvenidos a una presentación como tal de programación 3. Mi nombre es Raymond Fernández. Esta será la exposición a la práctica final de programación 3. El primer punto a trabajar sería el toolbox o caja de herramientas, el cual es un compuesto por una ventana de comandos, un editor de texto gráfico que presenta todos los componentes de forma gráfica que podemos utilizar para el desarrollo de nuestra aplicación. Tenemos error list, que es aquel que nos muestra los errores en nuestra línea de código y o advertencias en el mismo para poder corregirlo. Tenemos Solution Explorer, que se encuentra normalmente al lado derecho de nuestra pestaña de desarrollo. Eso es para agregar, editar o eliminar diferentes proyectos al mismo el cual estamos desarrollando en el momento. También tenemos lo que es el comando import, que permite llamar comandos como tal a la aplicación sin la necesidad de hacerlo completo. Por ejemplo, se puede llamar una base de datos como tal para así poder utilizar la información que está registrada. Dentro del import tenemos lo que es system, que representa las declaraciones de tipo clase, numeración, interfaz gráfica, matriz, valor. También tenemos sistema collection generic, que contiene interfaces y clases de definición de colecciones genéricas. Tenemos system iOS, que contiene tipos que permiten leer y escribir archivos y flujos de datos. También tenemos System.Component Model, proporciona clases que se utilizan para implementar el comportamiento en tiempo de ejecución y en tiempo de diseño de comportamiento. Tenemos System.Data.SQL Client, lo veremos con más detalles más adelante. Y tenemos el System Driving, que nos permite una función gráfica como tal para dibujar así la función que deseamos. Tenemos el namespace, que es el espacio de nombre que se utiliza en C#, y en este consta como tal de dos partes. Una es system, que sería el nombre, y console, que sería ya el espacio donde se guarda. Podemos usar, es decir, ese es el nombre del sistema que se va a utilizar. Otro punto a trabajar sería el class program, que es en realidad el proyecto de consola que comienza a ejecutarse desde el punto de public stat voice main en la clase del programa. Tenemos el botón, que se refiere a un elemento gráfico que imita como tal los botones físicos que utilizamos para iniciar, parar algún tipo de acción o reiniciarlo. Tenemos diferentes propiedades como el names, que es el nombre que se le coloca, recibe description, que es proporciona al cliente unas capacidades para facilitar el acceso. Tenemos accesible name, nombre que se proporciona al cliente con discapacidades para facilitar también el acceso. Tenemos accesible row, que función es que se proporciona a clientes también para facilitar el acceso. Tenemos Alum Drop, que indica el contenido que se puede arrastrar arriba de él, y Anchor, que define bordes como tal para el diseño. Tenemos el grupo voz, que muestra marcos alrededor de un grupo de controles. Como tal, eso permite agrupar de manera lógica un grupo de controles. Solamente eso. Tenemos diferentes propiedades como el test, que es el texto asociado, Alum Drop, que es un valor que indica que le permite arrastrar. Tenemos AutoSize, que es el valor que indica si el grupo voz cambia de tamaño basándose en el contenido. Tenemos Front Color, que es el primer color de este componente. Y tenemos Modifiers, que indica el nivel de visibilidad del objeto.
Tenemos el label, que es como tal una etiqueta, un letrero que se le coloca en su programa, como tal se le puede decir que es el nombre. Tiene diferentes propiedades, como tal el name, que se le puede colocar. Cuando se llama a el label, viene de forma numérica. Tenemos back color, que es el color de fondo. Tenemos footer color, que es el nombre de las letras, el color de las letras como tal, y tenemos from, que es para modificar el tamaño de la letra y el estilo. Tenemos el link label, que sería un hiperlink, un link que cuando le pulsamos nos estaría enviando a otra página, a otro lugar con esa información del nombre. Entre sus propiedades están description, que describe cómo está la función. Tenemos activación, que es cuando se le da el clic. Tenemos la longitud, es decir, el espacio que ocupa este hipertexto, este hiperlink. Tenemos el link data, que esos son los datos asociados que contiene, y el nombre como tal que se le da al momento de utilizarlo. Tenemos el mask box, que este permite como tal agrupar, es similar a un text box, pero tiene la característica que indica qué tipo de caracteres se deben de colocar, es decir, no acepta caracteres especiales si así lo deseamos. Algunas de sus propiedades son: acepta pestaña, que es el tabular, que si lo acepta, accesibilidad de objeto, tiene accesibilidad de default action description, la descripción de acción predeterminada que va a realizar. Tenemos accesible description, la descripción del control que se utiliza en la aplicación del cliente, y tenemos también accesible row. Menú script como tal ya es la que nos permite como tal como desarrolladores agregar sus menús o archivos como tal a la aplicación para hacer de una forma más factible. Tenemos también en tu siguiente punto, las propiedades del menú script, que sería accesible objeto, accesible default action description. Tenemos accesible description, accesible name y accesible row. Tenemos el siguiente punto, que sería el panel, que nos permite abrir diferentes pantallas dentro de una misma pestaña, es decir, se pueden ver múltiples pestañas en el mismo lugar. Algunas de sus propiedades son accesible objeto, accesible name, accesible rows. Permite también el descenso, que eso es el valor que indica si el control puede aceptar los datos que el usuario desea arrastrar arriba de él. Y accesible description. Tenemos también el Picture Box, que esto es para poder llegar a una imagen de nuestra preferencia a nuestro programa, como si desea como una presentación. Algunas de sus propiedades son accesible objeto, accesible default description, accesible description, accesible names y accesible rows. Progress bar, eso es una barra como tal progresiva, normal, que va de izquierda a derecha en aumento como tal. Eso es para indicar algún tipo de tiempo de carga que se puede utilizar. Algunas de sus propiedades son accesibilidad al objeto, accesibilidad de default description, accesible description, accesible name y accesible rows. Tenemos el text box, que es para capturar o agregar texto en esa aplicación. Ahí ese espacio como tal cuadriculado en cual el usuario puede agregar algún tipo de contraseña para poder ingresar a la aplicación. Esto sería dentro del text box. Sus propiedades son que acepta volver, es decir, al pulsar enter, el text box de varias líneas se crea una nueva línea de texto. Acepta pestaña, es decir, igual que el punto anterior, al momento de tabular sería saltando. Accesibilidad de objeto, también accesible de description y accesible de default description. Tenemos el timer, que es como dar un contador, un temporizador. Se puede usar en cronómetros o para marcar un tiempo específico. Muchas veces se usa en la progress bar para indicar el tiempo que se va a durar cargando, para así dar espacio a nuestra aplicación.
Algunas de sus propiedades son CharacterRize Event, que obtiene un valor que indica si el componente puede generar un evento al finalizar. En base, que obtiene el container, que contiene el componente. Tenemos design model, obtiene un valor que indica si el componente actualmente en modo de diseño. Tenemos eventos, obtiene la lista de controladores de eventos junto al componente, y activación, que eso ya cuando se está ejecutando. Tenemos OpenFile diálogo, que muestra un cuadro de diálogo normalmente, pero ese lo que hace es que nos muestra la ruta o el archivo donde se encuentra ubicado. Es decir, cuando deseamos agregar algún tipo de documento a alguna plataforma, cuando le damos ingresar, que nos envía nuevamente a nuestro escritorio donde se encuentran los documentos. Ese es un OpenFile diálogo. Algunas de sus propiedades son A-Extension, que establece el valor que indica si el cuadro de diálogo agrega automáticamente. Tenemos Outgrade Enables, que es un valor que indica si esta instancia de file diálogo debe actualizarse de forma automática, la apariencia y el comportamiento que ejecuta. Tenemos CanRize Event, que sería el componente puede generar un evento al finalizar. Tenemos Check File Exist, que es un valor que indica si el cuadro de diálogo muestra una advertencia al usuario ya cuando se va a abrir, o Pack Exist, que obtiene o establece un valor que indica si el cuadro de diálogo muestra advertencias. Entramos ahora en lo que es en las bases de datos. La base de datos como tal es un conjunto de datos almacenados de forma sistemática para en cualquier momento se puedan consultar. ¿Cómo se usan algunas propiedades de la base de datos? Son como un typeout, establece el valor del tiempo de espera en segundo, es decir, después de tu tiempo la puede tumbar la conexión ya es cuando estamos conectados a la base de datos. Current transaction es la que se inscribe en la conexión ahí subyacente, que para tráfico de datos tenemos el tronco, que establece propiedades para registrar SQL, y default factory connection, que es la conexión de fábrica a SQL. Tenemos el uso de la base de datos como tal. Esta debe estar disponible para que nosotros podamos consultar en cualquier momento, pero el uso como tal es para el consulta. Dentro de esta consulta también se puede crear lo que son tablas ya de una forma más organizada y sistemática, con columnas, filas para almacenar la información. Tenemos el registro. ¿Qué es un registro? Pues bien, esto son datos definidos por el programador que le permite almacenar datos de diferentes tipos en una sola variable. Es decir, si yo creo, por ejemplo, una variable llamada ventana, al yo nombrarla en el programa, trae con todas sus características que yo coloque dentro, como por ejemplo que sea pared discreta, que marco blanco, que pueda abrir subiendo, se divide en dos, cualquier tipo de especificación que yo le coloque, ahí va a traerla como tal. Ese también se puede implementar ya a partir del C# número 9. Tenemos también el campo, que es una declaración de forma automática de una variable, es decir, la podemos colocar para que se utilice en el sistema completo. Tenemos datos, que es como que lo que manejamos en todo momento, pero el Visual Studio maneja 13 como tal, 16 datos, 13 de los cuales se denominan simples, que son de tipos numéricos, y tenemos 3 restantes que no son simples, que son las array, string y dynamic. Tenemos ya como tal SQL, que es ya para poder crear o manejar base de datos a través del Create Database en el mismo, para poder desarrollar lo que es el manejo mucho más fácil, de una forma más sencilla, la creación de las bases de datos. También se pueden crear tablas con el comando create table,
como lo explicamos anteriormente, ya la forma mucho más organizada para poder ingresar lo que son algunas, bueno, se crea la base de datos para poder ingresar lo que estaríamos utilizando. Utilizamos el comando insert into, ya ahí eso es para registrar la información en la base de datos. Tenemos SQL Client, que es el recurso para la administración de la base de datos. También usa el espacio de nombre designado con los recursos de fin de ayuda a implementar la operación de SQL. Dentro del mismo podemos encontrar SQL Data Adapter, que sirve como puente entre Dataset y SQL Service, que son dos términos que veremos más adelante. Tenemos SQL Command, propiedades de lectura y escritura, que establece sus valores iniciales. Tenemos SQL Exception, la excepción que se produce cuando SQL Service devuelve una advertencia. Tenemos SQL Connection, que representa ya la sesión iniciada entre nuestro servidor y la base de datos, y SQLcom.close, que es ya será la sesión que se había abierto con SQL Connection. Tenemos el primero de los puntos como tal, SQL Server Names, es los nombres de servidores se definen mediante la directiva service name determinado del bloque. Es decir, ya ese es un nombre guardado para nosotros poder ingresar al SQL como tal. Tenemos a New Data Source. Ese término se refiere que se conecta a un almacén de datos. Se pueden conectar varias bases de datos como tal para llevar a cabo la función de estos programas, y la función como tal de esta opción es que los datos siempre estén disponibles para la aplicación. Tenemos Show Data, es una vista de origen de datos que contiene el modelo lógico del esquema utilizado para el objeto de base de datos. El siguiente punto como tal a trabajar sería el dataset, que fue un punto que vimos anteriormente, que no es más que un caché de memoria de datos, es decir, el espacio donde se almacenan los datos, recuperándose fuera de datos, un componente importante en la arquitectura. Algunos de sus propiedades son en base, que obtiene el contenedor de componente, dataset names, obtiene el nombre como tal de la dataset, hacer cumplir las restricciones, un valor que indica si se siguen las reglas de restricción al indicar cualquier operación o de actualización. Tenemos el sign model, que indica si el componente está todo en modo de diseño, y tenemos eventos, que obtiene la lista de controles de eventos como tal. Tenemos el data green view, como su nombre lo dice, que muestra una cuadrícula personalizable para así hacerla mucho más familiar, mucho más fácil de utilizar, tanto en filas, columnas, celdas. Algunas de sus propiedades son accesible objeto, unbind cell border size, ajusto left border size y accesible rows. Tenemos la conexión string, que eso es ya lo tiene cada proveedor, que tiene un objeto de conexión con las bases de datos. También viene heredada de DB Connection como tal. En la misma tenemos Integrated Security, que esta nos promueve ya la seguridad a la conexión a la base de datos, tanto como es necesario ingresar algún tipo de contraseña de usuario, o con nuestro usuario de Windows podemos entrar. El siguiente punto sería también el catálogo, que es una base de datos de integración. Tenemos a Attractive Case, que se refiere a su código como tal para poder entrar. Tenemos niveles de registro personalizados. Tenemos también Identificate, que será la contraseña, las carpetas de cada uno y las ejecuciones, ya que indican cuando se está ejecutando un programa. Tenemos Test Connection, que envía paquetes de solicitudes o PIN para probar la conexión que sea correcta. Es decir, envió un mensaje de prueba a la base de datos, la misma lo recibe y devuelve lo que es otro mensaje, dando como exitoso la conexión. En cuyo caso de que el paquete no se pueda enviar o recibir, también será enviando un mensaje con esta información. Esos mensajes pueden ser Mesham Boss Show,
Ya cuando eso lo llamamos con algún tipo de condición, tenemos el mention box button sí o no, que especifica constantes que definen de qué botones muestran en un cuadro de mensaje. Tenemos un mensaje box icon information que especifica constantes que definen qué información muestra. Mensaje box default button especifican constantes que definen el botón predeterminado de un cuadro de mensajes. Y diálogo resume yes especifica identificadores para iniciar el valor de retorno. Tenemos el tree cache return. La declaración de tree cache consiste en comentar en excepciones, es decir, algo que sea fuera de lo normal, como tal que el usuario y contraseña que se pueda colocar, nada más coloque una, ahí ya eso sería una excepción, y ahí sería retornar, el cache estaría dando la excepción de que no fue posible iniciar sesión o algún tipo de mensaje ya predeterminado. Ya el return sería ya para finalizar lo que es dicho programa, ya cuando no existe la excepción. Tenemos el focus, que es el foco de entrada donde va a ingresar el texto. Cuando le damos un clic a un text box que se queda parpadeando el cursor, ahí es la entrada de texto, eso también se denomina focus. Tenemos el clear, que es el que limpia como tal nuestro text box. Tenemos enables, que obtiene o establece un valor que indica si el control puede responder a la interacción del usuario. El start, que es aquel que comienza la ejecución, y stop, que es aquel que la detiene. Tenemos diferencia también entre application.exe y disclose. La diferencia como tal de estas dos comandos es que uno te saca como tal de totalmente de la aplicación, que sería ya application.exe, que te saca totalmente del programa, y disclose realmente te saca del formulario donde te encuentras al momento. Tenemos el splash, que sería ya la presentación gráfica como del programa, es decir, una imagen representativa de tu programa que aparece en el centro de la pantalla al momento como tal de iniciarlo. Eso dura un momento, normalmente cuando el programa está cargando. Una vez finalizado será llamando el login, que es nuestro siguiente punto a trabajar, que sería ya un elemento de interfaz para iniciar sesión en un sitio web o en una aplicación. Algunos de sus propiedades sería la llave de acceso, establece la clave de acceso que le permite navegar rápidamente. Tenemos el adaptador, obtiene específico del adaptador para el control. Color de espalda es el color de fondo. Tenemos backcolor. Tenemos encuadernación concatenador, que obtiene el control que contiene el enlace de datos de este control, y color del borde, es decir, de los lados del login. También tenemos el menú, ya esta sería la parte final del programa cuando está finalizado. Eso es ya lo que ve el cliente. La parte final ya todo nítido, todo ya bien realizado. Esta ya es una forma para que ya este menú, la interfaz de usuario, es para que él pueda interactuar de una forma mucho más sencilla. Dentro de este menú también se puede decir que tenemos sus menús o archivos, que serían, por ejemplo, tenemos el de consulta, que se realiza para buscar la información del archivo ya guardado. Tenemos también la opción de mantenimiento, que del menú de usuario, donde se pueden encontrar varias opciones según las necesidades del usuario. Tenemos el reporte, que es ya para guardar los archivos que se pueden buscar más adelante en consulta. También tenemos mensaje o alerta, ya cuando el cliente desea realizar algún tipo de acción el cual no es posible en la aplicación, se devolviendo algún tipo de mensaje advirtiéndole. También tenemos la opción de ayuda, que es cuando el cliente no entiende algo en su aplicación o plataforma, puede buscar ayuda general como tal en esa misma aplicación para orientarle y así poder ayudarle en cuanto a servicio. Cuando esa información no es suficiente y el cliente desea ya más información en cuanto a la aplicación, información ya más detallada, ahí él puede ingresar lo que es a la opción de acerca de para buscar dicha información.
Este como tal sería ya la finalización de mi exposición a la práctica final de programación 3. Espero que le haya gustado. Si tiene alguna duda o pregunta me la puede hacer saber de parte